¿Hay un micrófono abierto? Gracias. Preciosa. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Damos gracias al Señor por esta palabra, y hoy gracias a Dios que contamos con la ayuda de nuestro pastor, así que él tendrá a cargo la reflexión y la meditación en esta tarde. Dios les bendiga a todos, queridos amados. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este día. Un pasaje de la Biblia, el capítulo 54, es un capítulo bastante importante, ya que en el estudio de las Sagradas Escrituras se considera este capítulo como uno de los capítulos que arrojan una luz, ¿verdad?, hacia el final de la historia de la humanidad. Por lo general se considera un capítulo donde expresa, ¿verdad?, donde hay un aporte significativo acerca de lo que es la escatología. Vamos a introducir esta palabrita hoy día dentro del estudio bíblico. La escatología, ¿qué es la escatología? La escatología es parte de la teología. En realidad es el estudio que el hombre hace observando las profecías bíblicas que apuntan, ¿verdad?, hacia el final de la historia, ¿verdad?, de la humanidad con respecto a su ubicación aquí en el universo, en cuanto a las cosas que Dios ha declarado de que han de acontecer. Entonces, escatológicamente, la escatología, bueno, en su término, este es un término más que nada médico y habla de un instrumento que usan en medicina llamado el escatol. Y el escatol es un instrumento que se usa para hacer un examen profundo. Sabemos nosotros cuando las personas van con síntomas, ¿verdad?, con alguna situación a los médicos, entendemos nosotros que por ejemplo, los médicos, ¿verdad?, ellos analizan, ¿verdad?, las sustancias, ¿verdad?, líquidas de nuestro cuerpo, ya sea el orina, la sangre. Y así ellos pueden llegar a determinar, por ejemplo, cuál es la raíz o cuál puede ser la situación, ¿verdad?, y cuál va a ser el desenlace de las situaciones que venimos sintiendo, para dar un diagnóstico correcto y para poder aportar sanidad, para poder traer salud, para poder traer bienestar. Entonces, la escatología es prácticamente lo mismo que en esta área de la medicina, donde se busca profundizar a fondo acerca de cuál va a ser el beneficio que se va a obtener de todo esto que en la historia de Israel ha venido aconteciendo. El escatol en realidad es el examen donde se usan las heces del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros examinamos la orina y la orina no aporta gran información, cuando se examina la sangre y la sangre no aporta suficiente información para llegar a un diagnóstico correcto, pues entonces se usa, ¿verdad?, que es el análisis, ¿verdad?, de las heces
del ser humano, donde este instrumento llamado el escatol es donde se comienza a usar y se comienza a examinar a profundidad las heces del ser humano, y allí eso arroja verdaderamente, ¿verdad?, una información tan precisa que en realidad se puede llegar a un diagnóstico, ¿verdad?, muy certero, por lo cual toco este punto para que usted entienda y vaya aprendiendo, ¿verdad?, relacionándose. Y esto es lo que realmente está haciendo el gran Dios con su pueblo Israel. Vemos que Israel viene atravesando diferentes situaciones. Notábamos esta mañana, por ejemplo, cuando el Señor se presenta ya como el esposo, ¿verdad?, como el protector, como el proveedor en el orden familiar, ¿verdad?, para Israel, dándole a entender así, ¿verdad?, para mostrar el profundo sentimiento de amor que Dios tiene para su pueblo, ¿verdad?, y cómo cuida efectivamente de él a pesar de todas las cosas que Israel ha hecho muchas veces y que no han sido agradables a los ojos de Dios, pero Dios le ama. Como Dios también le ama a usted y me ama a mí, que estamos en esta tarde. Si nosotros nos pusiéramos a pensar cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que le desagradan a Dios, pero el amor de Dios sigue estando intacto para usted y para mí. Por eso tenemos que aprovechar y devolverle, ¿verdad?, en el temor de Dios. Y yo quisiera en esta hora mirar acá que dice, como dice allí la escritura en el versículo 11, donde leyó nuestra pastora, dice, pobrecita, fatigada con tempestad. Note usted en esta hora qué nombres, ¿verdad? Qué cualidades le está dando la palabra, pobrecita. En realidad, esto no es que Dios esté burlando, no es que Dios esté burlando de Israel, sino es que en realidad Dios siente una profunda tristeza, está conmovido por ver en realidad cómo Israel ha sido tratada, cómo Israel le han venido tantas cosas, ¿verdad? Porque en realidad no se ajustaba a los mandamientos, al deseo, a la voluntad divina. Entonces, dice pobrecita, dice fatigada con tempestad. La palabra tempestad ya nos deja saber a nosotros en realidad qué es lo que venía atravesando la nación de Israel. Las tempestades. Las tempestades nos llevan a pensar, ¿verdad?, en el momento cuando Jesús invita a sus discípulos y los mete en una barca y los lleva allí por medio del mar, y en medio de esa barca, en medio de ese mar, se comienza a levantar una gran tempestad, una gran tormenta, ¿verdad? Y esa gran tormenta, pues entonces azotan las barcas de tal manera de que los discípulos sienten la gran amenaza de aún al pensar de perder su vida. Pero ellos no habían considerado que el creador, el Dios del universo, estaba allí también juntamente en su barca. Ahora, esto es lo que Dios en realidad también quiere mostrarle a Israel, que en medio de sus fatigas a causa de la tempestad, allí como el Señor estaba con sus discípulos, el Señor Dios también estaba con su pueblo en ese momento. Ahora recordemos también cuando hablamos de tempestades, recordemos también aquel siervo profeta llamado, ¿verdad?, Jonás, que cuando Dios le mandó a hacer una tarea, pues él, huyendo de la tarea que Dios le había enviado, le dijo Dios, vete a Nínive, Jonás, y él consideró y tomó un barco, zarpó hacia Tarsis. Y en medio de esa travesía donde él creía que iba huyendo de Dios, Dios preparó una gran tormenta para esperarlo allí en medio del mar. Y allí lo largaron, lo lanzaron, ¿verdad?, por pedido propio, porque él consideraba y decía, todo este mal ha venido, es por mi culpa. Lánceme, le dijo allá, póngame allí en el mar y ya Dios sabrá lo que va a hacer conmigo, ¿verdad? Y Dios tenía preparado allí un gran pez, dice la escritura, y bueno, ya sabemos la historia, lo llevó a la profundidad. Pero lo que quiero mostrarle a usted en esta tarde es lo siguiente, que cuando la Biblia habla de las tormentas, de las tempestades,
de la fatiga que producen las tempestades. Muchas veces las tempestades en nuestra vida, como en la nación de Israel, no eran provocadas por Dios, no eran el plan de Dios para sujetarlos, para hacerlos sufrir. No, las tempestades que se avecinaban en la tierra de Israel y en la vida nuestra, la mayoría de las veces son ocasionadas por nosotros mismos. Cuando nosotros somos desleales a Dios, cuando nosotros nos salimos de la verdadera voluntad de Dios, cuando buscamos hacer nuestros propios deseos y dejamos y abandonamos los deseos de Dios, pues entonces se levantan aquellas tempestades en nuestra vida, pero damos gracias a Dios que así como Dios le está hablando aquí a su pueblo amado, pobrecita, esto es, Dios está conmovido. Dios se conmueve en realidad cuando nosotros, su pueblo, sus hijos sufren. Dios no quiere la tempestad para sus hijos. Lo vemos allá, por ejemplo, en la misma escena, cuando Jesús vio allí que ellos sentían morirse en medio de aquella tempestad. Dice que el Señor se paró y se puso allí de pie y reprendió la tempestad y se hizo grande bonanza. O sea, se aplacó, se serenó aquel gran mar, se tranquilizó y aquellos hombres allí reconocieron que verdaderamente, ¿verdad? Como ellos decían, ¿y quién es este, verdad? Que aún al viento y a la lluvia y al mar le habla y le obedecen. Verdaderamente el caminar con Dios muchas veces no garantiza, ¿verdad?, a profundidad que realmente conozcamos con quién es que estamos caminando. Muchas veces aún en nuestras equivocaciones, ¿verdad?, en nuestras malas decisiones, esas grandes tempestades también Dios las usa para también enseñarnos a nosotros, revelarse a nuestra vida para que aprendamos a ver quién es el que está con nosotros. De la misma manera, el Señor para su pueblo Israel. Dios estaba conmovido y le dice, pobrecita, está fatigada, estás cansada, con gran tempestad. Lo más tremendo que decía también, sin consuelo. No había quien les consuele, gloria sea al Señor. Imagínese usted una persona, gloria a Dios, atravesando tantas tristezas, tantos momentos de fracasos en su vida, tantas historias tristes, tantas pérdidas, porque perdió Israel muchos hijos, perdió muchas familias, pero sin embargo no había quien le pudiera consolar. Por eso vemos nosotros en el versículo 11 que dice, he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiro las fundaré. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que habla aquí acerca de las piedras, no podemos pensar en otras cosas también, ¿verdad?, en aquello que realmente, ¿verdad?, el Señor nos enseñara y nos dijo que nosotros éramos piedras vivas. Cuando habla de piedras, la mayoría de las veces la Biblia se refiere a personas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo era la piedra que habían desechado los edificadores. Era la piedra angular. Y déjeme decirle que aquí hay una gran enseñanza, una enseñanza maravillosa. Entonces el Señor dice, por eso Él se coloca allí, ¿verdad? Y Él dice, lo dice Dios mismo, yo soy el que cimentaré, o sea, voy a hacer un cimiento, ¿verdad?, a tus piedras. Quizás las piedras eran los líderes de ese entonces, los jefes de familia, y que no estaban en el sitio, ¿verdad? Porque para que un fundamento se mantenga estable, todos tienen que estar unidos, tienen que estar todos juntos, tienen que estar pegados, ¿verdad? Y lo que vemos aquí, que a través de esta expresión, pobrecita, fatigada por la tempestad, imagínese usted cómo queda un grupo de marineros encima de un barco en una gran tempestad del mar, cuando las olas golpean
con ímpetu esa nave y la ponen para un lado, la llevan para otro. Todos los marineros, por más hábiles que sean, ¿verdad? Tendrán que tratar de luchar por su vida, y unos para allá, otros para acá, dependiendo del movimiento. Entonces, cuando Dios mira eso, Dios nos arroja una luz aquí a que muchas veces, por causa de las tormentas, de las tempestades que hemos atravesado en la vida, muchas veces no quedan todas las piedras puestas en el lugar que deberían de estar. Verdaderamente eso es así, es triste, pero muchas veces la situación es difícil. Hay algunas personas que las hacen como meterse más en el fundamento y ocupar el lugar que Dios quiere. Pero otras veces pareciera que cuando vienen las situaciones, vienen el desánimo, viene el desaliento, vienen las enfermedades y vienen cuantas pruebas por ahí, las tempestades, pues pareciera que el hombre eso lo sacara de la presencia de Dios. Pareciera que eso los azota y los tira para el lado y ya no permanecen en Dios. Eso es muy peligroso. Pero entonces, aun si fuera así en nuestra vida, que alguna circunstancia nos hubiera arrojado lejos de la voluntad de Dios, si nos hubiera sacado alguna situación presente de estar ocupando el lugar que Dios quiere que ocupemos, porque somos piedras vivas. Somos allá lo que estamos hablando aquí, dijimos en el término de la escatología, estamos hablando aquí algo referente al destino. Aleluya. Y para que algo permanezca para siempre, estamos hablando de un pacto eterno, perpetuo de paz. El capítulo 54, como veníamos hablando, estamos hablando de un Dios que se presenta como un esposo protector y proveedor, que le va a proveer y va a proteger a su iglesia siempre, a pesar de todas estas circunstancias, situaciones en la vida de su amado pueblo, en la vida tuya, en la vida mía. A pesar de todas las cosas, el Señor no va a mover su mano de provisión y protección. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que Dios dice que Él es un Dios que es fiel. Tú y yo somos infieles. La nación de Israel era infiel, pero Dios es un Dios que es fiel. Dios sigue allí en el sitio donde allí mismo lo dejamos. Nosotros somos los que nos movemos muchas veces, como Israel se movía de la voluntad de Dios. Asimismo, nosotros nos movemos muchas veces de la voluntad de Dios, pero Dios sigue estando allí fiel. Y eso es maravilloso, y eso nosotros debemos darle gracias a Dios, porque es por ese hecho de que Dios no cambia, por ese comportamiento divino de parte de Dios, es que usted y yo, a pesar de haber caído, a pesar de haber fracasado, a pesar de habernos tropezado, a pesar de habernos apartado, si hoy estamos en los caminos de Dios, si hoy nos hemos levantado nuevamente, si hoy estamos sanados, ha sido justamente por ese acto de misericordia de este Dios maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, lo que Dios trae en este tiempo es un tiempo de consuelo. Estamos hablando de ya del milenio, para el tiempo del milenio, para Israel, lo bueno que trae Dios, ¿verdad? Y dice, yo cimentaré, yo pondré tu cimiento, yo pondré y voy a acomodar esas piedras que se han salido de su lugar. Pero dice que en este tiempo, dice que Dios va a cimentar a su pueblo sobre otras piedras. Oigan, se viene esto aquí, esto está tremendo. Dios va a usar una piedra preciosa llamada carbunclo. Y el carbunclo es una piedra preciosa que nosotros la conocemos en su mayoría con el nombre de rubí. Una piedra extremadamente dura, una piedra preciosa de hecho, pero dura. Dura es el carbunclo, el rubí, y es el color rojo. Es el color rojo. Esto no le arroja a usted una luz preciosa. Amados hermanos, dice que Dios allí pondrá el fundamento. Y esto es maravilloso que lo entienda. Pondrá el fundamento sobre el carbunclo. O sea, sobre aquellas piedras preciosas de color rojo, carmesí, iba a estar ahora puesto cada una de esas piedras para levantar una muralla, para levantar un edificio. Amado, no es lo mismo que dice el apóstol Pablo
cuando le exhorta a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y le dice, pues el fundamento ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo. ¿Y por qué sobre el carbunclo? Porque el carbunclo, a ser rojo carmesí, nos deja saber que el pacto eterno, escuche bien lo que estamos hablando, el pacto eterno, el último pacto, ¿verdad? Que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena en la iglesia, recordamos ese pacto. Y si usted se da cuenta, ese pacto habla del color del rubí. Dice, ¿verdad? Comiendo ese pan y bebiendo ese vino, comiendo ese pan que habla de la obra, ¿verdad? De la obra vicaria de Cristo, pero que su mayor fuerza de esa obra, ¿dónde estuvo? En que Él aportó toda esa sangre, que es el color rubí, para que quedara como un fundamento, para que de ahí en adelante nuestras vidas estuvieran edificadas, y la vida del pueblo de Israel va a ser edificado en aquel día sobre ese sangre, sobre ese hecho. Gloria sea al Señor. Por eso es que le damos gracias, y por eso dice allí la Escritura que lo pondría allí sobre el carbunclo, o sea, sobre el rubí y sobre el zafiro. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra piedra bastante dura, una piedra preciosa. Y te fundaré, dice allá, ¿verdad? Fundaré. Gloria sea al Señor. Ahora, dice la Escritura, allá dice, tus ventanas. Si usted nota aquí, es como que estuviera hablando de una edificación, ¿verdad? Dice, tus ventanas pondré las piedras preciosas. Dice, tus puertas de piedras de carbunclo, también de rubí. Imagínese, carbunclo en las puertas. ¿Le recuerda una historia a usted? Estamos hablando que el Señor se presentó como proveedor y como protector. ¿Se recuerda? ¿Qué le hace acordar a usted del color carmesí en las puertas? Lógicamente, yo sé que usted está allí ya en el tiempo de Moisés, pinta con la sangre los dinteles de la puerta para que el ángel destructor, para que aquel que venía a destruir, gloria sea al Señor, no entrara. ¿Ves? Jehová es protector y es proveedor. Dios provee el medio y Dios también protege a su pueblo. ¿No es maravilloso ver esto, hermano? Ahora, dígame usted también en el versículo 13, habla de un acontecimiento, y yo quiero que sea así, hermano. Yo anhelo que mis hijos un día, y que tus hijos y los hijos de tus hijos, y que todos aquellos que verdaderamente estén en los caminos del Señor puedan pasar esta experiencia del versículo 13. Dice, y todos tus hijos, ¿verdad? Hablándole a la nación de Israel en sí, ¿verdad? Como una madre, pero a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, a todos los hijos serán enseñados por Jehová, como el padre que toma a sus hijos y le enseña. Gloria a Dios. Aquel día ya no se ejercerá tanto el ministerio del maestro, porque en realidad Dios será el que le enseñe personalmente a sus hijos. ¿No es maravilloso esto, hermano? Gloria a Dios. Donde el Dios del cielo se tomará su tiempo para poder explicarte, para poder enseñarte, para poder darte las habilidades. Gloria a Dios. Y dice, y en aquel tiempo vas a ser enseñado, seremos enseñados, Israel será enseñado por el mismo Dios del cielo, al modo que estas enseñanzas dice que van a tener un efecto tan potente que se va a mirar en la multiplicación de la paz en medio de sus hijos. ¡Qué belleza! Amado, esta es la verdadera riqueza, es la verdadera riqueza que nosotros los hijos de Dios tenemos que anhelar, la paz, del príncipe de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque estos son llamados hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que promover la paz. Júntate con aquellos que hacen la paz. Sí, dice, busca la paz y síguela. Entonces, imagínense, la grande riqueza que tenemos nosotros los hijos de Dios es ser hombres y mujeres que estamos llamados a vivir en paz. Y así lo declara la Escritura. A paz nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a vivir en paz, hermano. Gloria a Dios. Todo aquel que busca a Dios buscará, gloria sea al Señor,
vivir en paz con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con su prójimo. Esa es la riqueza que tiene y eso es lo que Dios le está diciendo allí. El que es enseñado por Dios, el que es enseñado por Jehová, dice que es una persona que hace la paz. Gloria sea al Señor. Esto es maravilloso. Y si nosotros miramos, gloria sea al Señor, dice el Señor que traerá una multiplicación de paz. Gloria a Dios. En el reino milenial, lo que más disfrutará el hombre es de la paz, porque ahora el que hace la guerra, el promotor de la guerra, el promotor de los problemas, de las tempestades, muchas veces es Satanás. Y en este tiempo Satanás estará atado, sus demonios estarán presos, entonces se multiplicará la paz. Será un tiempo grandísimo de paz. Gloria a Jesús. Hermano, esto debe motivarte el corazón a que tú anheles vivir en paz. Así que si tú estás enojado con alguien, si tú tienes algún problema, tomemos el consejo de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tomemos acciones ahora mismo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Tome acción, vaya, es que no sé cómo hacerlo. Usted sabe cómo hacerlo. Sino lo que tiene que hacer es humillarse, ir allí en una actitud de humildad. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la bendición. Y lo que tú tienes que buscar es que todo esté encaminando verdaderamente en bendición para que tu vida pueda estar en bendición. Tienes que estar en paz. A paz fuimos llamados. Entonces, el versículo 14 nos habla también, bendito sea el nombre del Señor, y dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de dice, lejos de opresión. Y esto me gusta muchísimo. Aquí yo quiero que usted verdaderamente preste mucha atención. Fíjense lo que dice la escritura acá. Dice, con justicia serás adornada. Esto, acuérdese, el Señor se está presentando aquí como el marido y aquí le presenta, ¿verdad? Como Israel, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decir nosotros la iglesia también, ¿verdad? Con un vestido, pero un vestido hecho con piedras preciosas. Con justicia, más que piedras preciosas, es la justicia. ¿Por qué dice la justicia seremos vestidos? Porque acuérdese que el hecho habla lo mismo, del hecho vicario, de la acción vicaria de Cristo allí en la cruz, justamente dice que Él nos justificó por medio de su sangre. Entonces, aquí nosotros es cuando miramos, dice con justicia. Ahora, ¿cómo es que usted y yo estamos antes de Cristo? Dice, estábamos desnudos. La expresión de desnudo habla de vergüenza, habla de pecado, ¿verdad? Habla de estar lejos de Dios, ¿sí? Adán se sintió desnudo después de que pecó. Toda la vida había caminado desnudo, pero nunca él sintió vergüenza. Pero cuando él pecó, dice que él se escondió de Dios porque se sentía sucio, se sentía desnudo. Y así muchas veces que nosotros también estábamos antes de la misma manera. Así es que usted y yo caminábamos antes desnudos en nuestros pecados, en nuestras situaciones malas, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios preparó un traje. ¿Y cuál es el traje que preparó el Señor Dios Todopoderoso? Es esa sangre de Cristo que es la que nos limpia de todo pecado y nos viste ahora con salvación, con justicia. Hoy somos justificados por medio. Israel aquel día será justificado por el mismo Señor Jesucristo que ellos clavaron en la cruz. Ese mismo será el que los justifique y también a sí mismo nos justifica a nosotros. Dice, y serán adornadas. Gloria sea al Señor. Recuerde que el Señor nos ha prometido que nos dará un traje de salvación. Gloria a Jesús. Dice, estarás lejos de opresión. Usted sabe que la palabra opresión es una de las formas que el enemigo usa. El enemigo espiritual, la opresión, ¿verdad? Dice que embrutece, dice la escritura. Entontece aún al más sabio. Este tipo de accionar demoníaco lo que hace es que muchas veces pone al cristiano, pone al hombre, a la mujer, los pone en una actitud de bruteza. ¿Qué es lo que quiero decir de bruteza? Que aunque ellos saben que no tienen que hacer eso, lo terminan haciendo.
¿verdad? Están actuando como si fuéramos brutos, como si realmente, verdaderamente, como si no tuviéramos la capacidad de entender, discernir, actuar. Por eso entonces dice en aquel día, hoy muchas veces estamos atacados por ese espíritu inmundo. La iglesia es atacada por ese espíritu inmundo, ¿verdad? De la opresión. Y la opresión lo que hace, la estrategia satánica de los demonios en medio de la opresión es robarte cosas, es quitarte cosas. Por eso el salmista decía, ¿y yo por qué he de andar enlutado a causa de la opresión? Fíjese que el salmista expresa que el estado de opresión le llevó a él a un estado de luto. O sea, él perdió. Se pierden muchas cosas cuando nosotros le damos puerta al enemigo para que nos oprima, hermanos. Por eso Dios quiere tener la opresión, como dice aquí, lejos. Dios quiere poner la opresión lejos. Dios no te ha llamado a ti para que tú vivas bajo opresión. Dios te ha llamado a ti para que vivas en libertad. Pero cuando tú y yo hacemos cosas que a Dios no le agradan, nos estamos poniendo debajo del enemigo para que él se tire encima de nosotros. Y cuando el diablo se tira encima de nosotros, él hará lo que él sabe hacer, que es robar, matar y destruir. Él te va a robar la alegría, te va a robar la paz, te va a robar la felicidad, te va a robar tu matrimonio, te va a robar tus hijos, te va a robar tu finanza. Eso es lo que él hace, te va a robar tu salud. Pues no te pongas debajo del enemigo. El Señor Jesucristo dijo, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Tenemos que entender que no somos nosotros los que tenemos que estar debajo, es el enemigo que tiene que estar debajo. Pero entonces usted tiene que entender esto, no le abra puertas, no le abramos puertas al maligno, porque el maligno se nos tira encima. Y recuerde lo que dijo el salmista, ¿por qué he de andar enlutado a causa de la opresión del enemigo? Hermano, eso es lo que el enemigo le gusta hacer, oprimir. Pero aquí el Señor le declara a su pueblo que en aquel día, en el día donde va a ser multiplicada la paz, en el milenio, en ese día donde vamos a ir a la escuela a aprender directamente del maestro del universo, del mismo Padre que nos creó, ese día también ellos iban a poder disfrutar el tener la opresión de lejos. Gloria sea al Señor. Porque ya no temerás, escuche bien, aquí nos podemos entender que la opresión también viene cuando hay miedo. Muchas veces la gente le abre puertas enormes a Satanás y a los demonios cuando son miedosos. Acuérdese que el miedo es una puerta, es una alarma, es una luz roja que te está diciendo que algo no está bien. Bendito sea el nombre de Dios. Una cosa, amados queridos, quisiera antes de proseguir, quisiera abrir un pequeño paréntesis en esta tarde y poder sembrar en tu corazón una verdad maravillosa. No es lo mismo tener miedo que temer. Escuche bien, no es lo mismo tener miedo que temer. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová, si usted lo lee a continuación también ahí en la misma escritura del proverbio, dice que el temor de Jehová es apartarse del mal. Oiga qué bien. Entonces, mientras que el miedo, como recién hablamos de Adán, el miedo lo hace huir de Dios, lo hace esconderse de Dios, mientras que el temor te lleva a ti a la presencia de Dios. ¿Lo ven? Entonces esto es muy, pero muy importante que usted lo entienda. Si usted tiene miedo, el que tiene miedo es porque anda haciendo las cosas mal. Y el que hace las cosas mal, dice la escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿qué hace la persona cuando tiene miedo? Tiene que entender, si yo tengo miedo, es que yo no estoy haciendo las cosas correctas, porque dice que el temor, dice que el miedo sale, dice cuando actúa en nuestro corazón el perfecto amor, y el perfecto amor es Cristo.
Cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo está en tu vida, todo miedo desaparece en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mientras usted y yo estamos haciendo lo que es correcto. Pruébelo. Yo le animo que lo pruebe. Deje de hacer lo que no es correcto. Haga lo que es correcto y usted experimentará que esos temores, esos miedos que usted tenía desaparecen en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, pero en cuanto al temor, el principio de la sabiduría, el temor a Dios, dice, es apartarse del mal, declara la palabra de Dios. Imagínense usted. Entonces el temor a Dios me acerca a Dios, me lleva a Dios, mientras que el miedo me aleja de Dios. Entonces, aquí vemos en la escritura, Dios te vestirá con justicia, te adornará. Ya estará lejos la opresión de ti, porque no temerás, o sea, no temerás en el sentido de tener miedo, de temor, ¿verdad? Porque no se acercará a ti. ¿Quién? ¿Quién no se acercará a mí? El opresor. ¿Quién es el opresor? El enemigo. Ya no se acercará a ti. No tendrás que tener temor. Versículo 15 dice la escritura. Si alguno conspirare contra ti, mire, esto es una declaración maravillosa. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, ¿verdad? Y el que contra ti conspire, ¿verdad? Delante de ti caerá. Qué maravillosa. Eso es una promesa de Dios. ¿No se ha dado cuenta que pasamos muchas veces demasiado tiempo pensando nosotros, ¿qué será aquel que anda hablando de mí? ¿Qué será aquel que piensa de mí? Y las personas muchas veces perdemos tanto tiempo en esto. Hermano, no hay que preocuparse de eso. Ciertamente, un hombre dijo una vez que este mundo está tan lleno de palabras que siempre alguien tendrá algo que decir. Lo dijeron del mismo Cristo. Lo importante es que usted esté en el lugar correcto, esté dentro, como recién dijimos, dentro del fundamento, dentro de aquel cimiento. Usted tiene que estar allí dentro del cimiento para que sea adornado con piedras preciosas, para que la sangre del carbunclo, la sangre de carmesí de Cristo esté allí actuando en su vida. Aunque aquellos hablen o dejen de hablar, mire usted y yo como Israel mismo, ¿cuántos enemigos no tiene Israel? Le tiran bombas, le tiran misiles, le hacen esto, le hacen lo otro, pero Israel sigue confiando en su Dios, Israel sigue esperando en su Dios y Dios allí está como el esposo protector, protegiendo a su amada esposa, cuidándola, proveyéndole. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos en esta tarde. Ese mismo Dios de Israel es el mismo Dios, no es un Dios diferente, es el mismo Dios que tú tienes, querido hermano, querida hermana. Es el mismo Dios que usted tiene, gloria sea al Señor. Y el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Así como es importante un judío, uno de Israel, así mismo de importante es usted y su familia para Dios. No hay diferencia. De la misma manera, Dios te protegerá. Dios proveerá. Si hubiera personas que se levantaran en contra de ti, dice el Señor, estate tranquilo, estate quieto, estate quieta. ¿Por qué? Porque el que se levantare conspirando, conspirar significa, es como inspirarse en hacer el mal. Es como pensar, es como planear. Aquellos que planean tu mal, aquellos que están deseando verte derribado, derribada. Y el único que tiene esos sentimientos contra ti es Satanás, el diablo. Es el único. Aleluya. Entonces, fíjese, aquellos que se levantaron en conspiración en contra de ti, dice, lo harán sin mí, dice el Señor. No, yo no voy a estar allí apoyándolos a ellos. Es más, te voy a adelantar algo. Dice, delante de ti caerán. Mire lo que le espera. Mire lo que le espera a todos aquellos que se te tienen a formar pensamientos, palabras, que quieren ejecutar cosas en contra de los hijos de Dios. No entienden contra quién se están metiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo que Dios dice es que esa gente caerá.
Mas usted y yo, como decía la escritura, el Salmo también dice, ellos confían en el brazo de carne, mas nosotros confiamos, dice, tenemos memoria en el nombre de nuestro Dios. Amado, ¿en quién usted se recuerda en el momento que está pasando las cosas difíciles? Acuérdese en la memoria. En su memoria, abra el cofre de las memorias y acuérdese de ese Dios que usted tiene. Gloria sea al Señor. Aleluya. Porque ellos confían, dice, en caballos y en el brazo de carne, pero nosotros en la memoria de el nombre de nuestro Dios tendremos en nuestra mente, tendremos presente. Ellos son los que caen, dice, más nosotros somos los que nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tiene palabras de promesas maravillosas para ti, que eres su hijo, su hija. Por eso usted no tiene que abandonarse, no abandone, siga adelante, párese. Levántese en esta tarde. Gloria sea al Señor. Gracias le damos a Cristo. Versículo 16 dice, he aquí que yo hice el herrero que sopla las brasas en el fuego. He aquí que saca su herramienta para su obra. Y allá dice algo el Señor de ahí. Dice, y yo he creado al destructor para destruir. Usted ve. Yo lo he creado, dice allá. Yo he creado al destructor para destruir. Pero ¿a quién va a destruir? Aquellos que no quieren vivir. Aquellos que no quieren recibir la invitación de ir a ese milenio para disfrutar con el Dios Todopoderoso. ¿Está preparado el destructor? Sí, así mismo. Así lo dice la Escritura. ¿Verdad? Y yo he creado al destruidor para destruir. Versículo 17 dice, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Y condenarás toda lengua del que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Oiga bien lo que dice el Señor. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mayormente cuando yo tomo esta palabra, yo quiero decirle algo. Esta palabra del versículo 17, el versículo 16, 17, Dios presenta allí, ¿verdad? Y dice al herrero, el herrero, ¿por qué habla del herrero y no habla del carpintero, ni del plomero, ni del electricista? ¿Por qué habla del herrero? Porque en aquellos tiempos era más común ver, ¿verdad?, que las armas que se usaban eran, ¿verdad?, a base del trabajo del herrero, de la formación del metal. Se hacían lanzas, se hacían espadas, se hacían cuchillos, se hacían flechas, ¿verdad? Entonces vemos aquí cuando dice, yo hice al herrero que sopla en las ascuas, ¿verdad? Pero ahí mismo usted entiende, gloria sea al Señor. Escuche bien, porque aquí vamos a terminar esta tarde para orar, pero quiero entregarte algo que aquellos que hacen guerra espiritual, aquellos que entienden que la lucha no es contra sangre ni carne, entiéndase por esta palabra aquí que el herrero que está hablando, que sopla en las ascuas de fuego, está poniéndolo allí el Señor como aquellos malignos, aquellos entes malignos que dice que tienen dardos de fuego, dardos encendidos de fuego en contra de ti, en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, en contra de tus sueños. Allí como el herrero sopla, así mismo el enemigo sopla en el fuego del infierno. Y está construyendo armas para poder destruirte, para poder hacerte daño, para poder destruir tu familia, para poder destruir tu hogar. Pero dice la palabra de Dios, aquel enemigo, yo hice al destructor para destruir. Pero te voy a decir una cosa, lo que Dios está diciendo, mira, si yo lo hice, yo mismo también lo puedo deshacer. Si yo fui el que lo creé, yo lo puedo destruir, te está diciendo Dios. El maligno no es mayor que tu Señor, que tu Salvador, que tu Creador, no es mayor. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice, si el Señor es con nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Si el Señor está contigo, aleluya. Por lo cual declara, ninguna arma, ¿ves?
ninguna arma que Satanás y los demonios o seres humanos hayan hecho para tratar de derrocarte, de destruirte, mientras tú te mantengas en la presencia de Dios, aleluya, hay una armadura, hay un escudo de fe, hay un yelmo de salvación, hay una coraza de justicia, hay un cinto de verdad, aleluya, hay una espada en tu mano del Espíritu. Y estás calzado, no estás descalzo, estás calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Hay una armadura. Y no solamente que posees la armadura, sino es que esa armadura no se puede manejar en la fuerza de un hombre, de una mujer, se manejan en la fuerza del Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Y cuando usted está vestido de la armadura de Dios, lo primero que usted tiene que decir, mire, yo le voy a decir, si usted tuviera la armadura allí, usted tuviera que vestirse en esta hora, ¿qué sería lo primero que usted se colocaría? A ver, ¿qué sería lo primero que usted se colocaría? Aleluya. Lo primero que nos colocaríamos es el cinto, hermano. Es el cinto, el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque este maligno que formula armas, que está pensando, diseñando armas para derrocarme, todas esas armas que él sopla en las ascuas del infierno están hechas a base de mentiras. Satanás es mentiroso y nos miente, y muchas veces nosotros les cobramos mentiras, nosotros le escuchamos la mentira en vez de estar escuchando a Jesús que nos dice la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos el cinturón de la verdad, porque mi enemigo es un mentiroso. Y la única manera de darme cuenta cuando el enemigo está a mi lado y me está mintiendo es que yo sepa la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que estamos aquí día tras día, 2 veces al día, estudiando la Biblia, orando. Para muchos quizás una pérdida de tiempo, pero para ti y para mí que somos guerreros de Dios, que somos llamados de Dios, cuántas cosas se frenan cada día en nuestros hogares, cuántas cosas se frenan, cuántas armas de Satanás son bloqueadas por medio de tu oración matutina, de tu oración vespertina. Dígame usted cuántas cosas negativas el Señor frena por causa de que usted esté allí ceñido de la verdad. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Dios a alguien le tiene que estar hablando en esta hora. Gloria a Dios. Hermano querido, y dice ninguna arma forjada, ninguna arma, y es bueno que usted diga en esta tarde, ninguna arma forjada en contra de mí será prosperada, ninguna arma forjada en contra de mi cónyuge será prosperada, ninguna arma forjada en contra de mi ministerio, en contra de mi matrimonio, en contra de mis hijos, de mis hijas, en contra de mis nietos, en contra de mis finanzas, en contra de mi salud, toda arma forjada que venga en contra de mí no será prosperada. Significa que no tendrá ninguna efectividad en tu vida. ¿Y quién lo declara esto? El Señor Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso. De la misma manera, Dios declara esta palabra sobre Israel y le está diciendo: Israel, no tengas temor, yo estoy contigo. Aquellos que conspiraran, no te preocupes, yo no estoy del lado de ellos, estoy del lado tuyo. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Ninguna arma. Así Satanás y los demonios trabajan en el infierno, en las ascuas, soplando el fuego del infierno, inventando males, inventando muchas cosas para dañarte. Pero dice el Señor: yo soy el que lo he creado, al destruir para destruir, pero a ti no te va a destruir. ¿Por qué? ¿Por qué no te va a destruir? Porque yo te voy a cimentar sobre el carbunclo. Y sabemos que el carbunclo es el rubí, el color rojo, y habla de la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos que estar cimentados en la sangre del Cordero de Dios, para que así como cuando el ángel destructor bajó allá a Egipto para destruir a los primogénitos en Egipto, allí estaba la sangre de Cristo, aleluya, estaba ya simbolizada por la sangre de aquel cordero sobre los dinteles de la puerta. Mira, querido hermano, hermana, iglesia que me está escuchando en esta hora, querido amigo, no tarden en poner la sangre de Cristo en su corazón, en su vida, en las puertas de su vida. No le abra las puertas al maligno.
pinte las puertas con la sangre y ciérrele las puertas al enemigo. ¿Para qué? Para que ninguna arma del maligno pueda a usted destruirle. Esto es promesa de Dios. El Señor así lo ha dicho y así se hará. Gloria sea Jesús. Y después dice, esta es que lo que es. ¿Por qué Dios trae esto? Porque esto es una herencia, dice el Señor. Esto es lo que yo te he preparado para ti. Si tú me sirves, si tú me sigues, si tú me amas, si no te cansas de mí, si estás día a día conmigo, así en la palabra, en la oración, ninguna arma, ningún brujo, ningún hechicero, ni macumba, ni umbanda, ni candomblé, ni magia blanca, ni magia roja, ni ningún fetiche, ni ninguna parapsicología, ni ninguna brujería, ni velomancia, ni acuamancia, ni cuanto veneno y suciedad del infierno el diablo quiera provocar para traer, para destruirte, no tocarán. Hay una palabra que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegarán. Mientras usted y yo nos mantenemos allí fundados sobre el carbunclo de Dios, significa sobre la sangre del Hijo de Dios, sobre la sangre de mi Señor Jesucristo. Mientras estemos allí, no hay una arma que el enemigo pueda usar en tu contra que sea eficaz. Amado hermano, y el Señor lo declara, en aquel día será un día ¿de qué? De salvación. Mi salvación, la salvación de mí vendrá, dice el Señor, dijo Jehová. Quiero decirle algo, querido hermano, nunca se olvide que la salvación viene de los judíos. Por eso tenemos que orar por el pueblo judío, orarle para que Dios traiga bendición sobre la nación de Israel. Bendito y prosperado sean todos aquellos que oran por ti, oh Jerusalén, dice la Escritura. Amados hermanos, la salvación se extendió al pueblo gentil, a nosotros, porque el Señor no hace excepción de personas. Así como el Señor ama a Israel, así también te ama a ti. Así como el Señor cuida a Israel, así también te cuida a ti. Así como el Señor le quita la eficacia a las armas del enemigo sobre Israel, así mismo el Señor le quita toda eficacia al maligno, a las armas que pone en contra de ti, de tu familia, de tu hogar, en contra de todo lo que tú posees y tienes. Así que en esta tarde, ¿cuál es el consejo que yo le podría dar a usted que me está escuchando? Por favor, verifique